Comentaba, el tema central es el sistema electrónico de contrataciones del Estado, conocido en su sigla como el CACE, ¿no? CACE. Obviamente un tema muy importante conocerlo, puesto que, como ustedes comprenderán, el CACE es el sistema electrónico por el cual se utiliza para efectuar el registro de la información sobre las contrataciones públicas. Es decir, que cuando uno ingresa al portal del CACE encontrará la información de las contrataciones que realizan las entidades del Estado, sea para bienes, sea para contratar servicios, sea para ejecutar obras, ¿no? Muy importante, como les digo, en la medida que al menos conozcamos las razones, o en todo caso conozcamos el contenido teórico del sistema. Bien, nos tendríamos que preguntar qué es el sistema electrónico de contrataciones del Estado. Como su nombre mismo lo dice, es un sistema, es decir, un conjunto, ¿no? Un conjunto de elementos que de alguna manera interactúan electrónicamente. Entonces, es un sistema electrónico que va a permitir el intercambio, es decir, va a haber todo un canje, va a haber una transmisión de información para su difusión. Difusión quiere decir difundir, publicitar, comunicar sobre las contrataciones del Estado, es decir, como habíamos dicho, sobre las contrataciones de bienes, de servicios, de obras que realiza toda entidad pública, ¿ok? Pero no solo el sistema sirve para difundir la información, hoy en día tiene todo un objetivo de realizar transacciones electrónicas, es decir, efectuar la compra-venta de bienes, de servicios, de obras a través de transacciones electrónicas es el objetivo. Se ha iniciado ya con servicios, obligatoriamente en las adjudicaciones de menor cuantía, se ha efectuado ya a través de los bienes, si bien es facultativo, pero se opta, muchas entidades optan ya para hacerlo electrónicamente, así como que también vemos las modalidades especiales de contratación, como son el convenio marco y la subasta inversa electrónica, ¿no? Los que nos permite tener una esperanza de que este sistema, pues, de alguna manera proporcione y cumpla realmente sus objetivos en la medida de que podamos nosotros hallar absolutamente con transparencia la información sobre las contrataciones públicas. Bien, entonces decimos que el CACE es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, ¿no? Así como la realización de transacciones electrónicas. Ahora bien, ¿por qué es obligatorio el uso de este sistema? Obviamente porque la normativa de contratación del Estado, en este caso el decreto legislativo 1017, establece en su artículo 67 justamente la implementación del sistema electrónico de contrataciones del Estado. Bien, entonces el marco legal por el cual se respalda el uso de este sistema es el mismo decreto legislativo 1017, que es la ley de contrataciones del Estado. Ahora bien, hablábamos de las transacciones electrónicas, entonces aquí pues sí, efectivamente habría que señalar nuevamente cómo se realizan justamente estas transacciones electrónicas. Comentaba pues que en los procesos de selección a través de las adjudicaciones de menor cuantía, nosotros ya estamos, obviamente las entidades públicas y los proveedores interesados, realizando justamente estas transacciones electrónicas. Sabemos que en servicios es obligatorio
en adjudicaciones de menor cuantía. En bienes aún es facultativo, sin embargo, se recomienda pues que las entidades vayan de alguna manera asumiendo efectuarlo a través de forma electrónica, porque tienen muchas más ventajas de hacerlo en forma presencial, ¿no? Entonces, las transacciones electrónicas las vamos a hacer notar a través de la modalidad clásica. Bien, asimismo, como comentaba, para las modalidades de selección, subasta inversa y convenio marco, se utiliza obviamente las transacciones electrónicas en el SEACE. En la subasta inversa me refiero a la subasta inversa electrónica, sea de cualquier tipo, ¿no? Y en el convenio marco, efectivamente, todas las transacciones que se realizan por convenio marco se realizan a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, ¿no? El SEACE, recuerden, el SEACE. Entonces, decimos pues que resulta muy ventajoso a través de las transacciones electrónicas que se puedan realizar, que el SEACE es una herramienta muy útil, ¿no? Muy útil. ¿Y cuál es el esquema justamente en el cual se verifica el SEACE? Miren, el SEACE es a través del portal mismo, permite efectuar consultas tanto a la sociedad civil, a la prensa, ¿no? Al poder mediático, los ciudadanos, todos en general que tuvieran algún interés, los proveedores de bienes, de servicios u obras, con la finalidad de que puedan tomar conocimiento y puedan informarse sobre las contrataciones que realiza toda entidad, el Congreso como órgano fiscalizador, ¿no? De tal modo que obtenga información que le sea relevante y que le resulte útil en investigaciones que realizan. La Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control, también utiliza el SEACE en la medida de obtener información, pues no dentro del ejercicio de las funciones que desarrolla. Entonces es importantísimo considerar que es un instrumento pues muy útil para brindar la información sobre las contrataciones públicas. Esto es por un lado respecto a los que están fuera del sistema y recurren a él para obtener información. Del otro lado tenemos pues que esa información se obtiene a partir de la alimentación que se hace de la misma por parte de los funcionarios de la entidad pública, del mismo organismo supervisor y también de los proveedores de bienes, de servicios u obras. Miren qué importante es hacer notar justamente que por un lado está un grupo por el cual se pueda informar a través de consultas respecto a la información que obtengan de las contrataciones públicas, y por el otro lado está quienes alimentan, quienes proporcionan justamente esa información. Ahora, como sistema tiene un nuevo enfoque porque se va actualizando, ¿no? Actualizando en la medida de que cada versión pues va de alguna manera mejorando u optimizando la información que se va a registrar. Nosotros conocemos que ha habido una versión 2, la versión 2, que ha mantenido vigencia hasta el año pasado en la medida de que se incluía determinada información. Hoy en día está vigente la versión 3, que obtiene algunas aplicaciones de la versión 2 y además implementa nuevos módulos para poder registrar información. Es decir, esos módulos fueron de alguna manera implementados según la secuencia del procedimiento de contratación.
por decirlo, tal como lo vemos, en la versión 2 existe el módulo del plan anual, ¿no? Obviamente iniciando todo el proceso, que es el instrumento, obviamente el plan anual por el cual se van a planificar las compras por el año, pero no ha habido el módulo de actos preparatorios. Este se implementa en la versión 3. ¿Y qué obtenemos del módulo de acto preparatorio? La información pues que se actúa desde el requerimiento, el estudio de mercado, la certificación de crédito presupuestario, la aprobación del expediente, ¿no? La aprobación de la designación del comité especial, las bases. Miren qué importante. Y también se ha optimizado el módulo del proceso de selección, ¿no? Porque ahora se registran ya las propuestas. Las propuestas se pueden escanear y registrar, obviamente, a través de este módulo, ¿no? Para hacer notar cuál es una ventaja o una diferencia respecto a la información de la versión 3 con la versión 2. Sin embargo, la versión 2 se mantiene porque también va a tener el módulo de contrato. Es decir, a través de la versión 2 se va a originar la información, se va a ingresar, se va a registrar la información del plan anual y la información de los contratos. Entonces, tenemos pues aquí ya qué información con relación a la versión 3 se debe registrar, ¿no? Miren, tenemos pues que en el módulo de actos preparatorios vamos a registrar el expediente de contratación. Me refiero al instrumento, al documento por el cual se aprueba ese expediente. Vamos a registrar el conductor del procedimiento. ¿Quién es el conductor del procedimiento? El comité especial. Vamos a registrar las bases, obviamente, que contiene el cronograma y las bases propiamente. Obviamente recuerden también el resumen ejecutivo, es importantísimo que lo contemplen. Vamos a efectuar justamente esta información dentro del módulo de actos preparatorios. Luego, en otro módulo, en la medida que uno va avanzando las acciones, asumen el módulo de selección. Este módulo de selección va a permitir efectuar la convocatoria. Asimismo, permite registrar a los participantes. Y bueno, las demás etapas como la de presentación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro. ¿Ok? Es importantísimo conocer qué información se registra justamente a partir de los módulos señalados. ¿Ok? De los módulos señalados. Bien. Y es importante pues hacer referencia a los alcances del SEACE, los alcances del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Es decir, qué es lo que va a permitir, a dónde apunta justamente el uso de este sistema. Bien, podemos decir pues que el alcance mayor es constituirse en el portal de las compras estatales en un entorno electrónico. Sabemos que por tecnología la electrónica pues está abriendo fronteras, permite a su vez pues difundir información en tiempo real. Entonces eso también no le es ajeno al medio de las compras públicas, porque el Sistema Electrónico de Contratación del Estado de alguna manera quiere pues constituirse como el portal de todas las compras que realicen las entidades públicas, ¿no? De tal modo pues que exista únicamente para que podamos recurrir a ella y poder obtener información, ¿no? Información muy importante, porque podemos conocer así, como decía, en tiempo real, la información sobre las contrataciones públicas. Otro alcance es que es un portal de información de todas las compras de bienes, de las contrataciones de servicios
y la ejecución de obras por parte de las entidades públicas contratantes, ¿no? Entidades públicas contratantes que componen el gobierno nacional, el gobierno regional, o hablamos pues de los consejos municipales, así como las empresas públicas, ¿no? Como las empresas públicas. Entonces, conocemos pues que el SEACE es un portal que brinda información sobre compras, sobre servicios, sobre obras, ¿no? ¿De quién? De los entes públicos. Ya a nivel de contrataciones, este ente público se denomina entidad pública contratante. Entidad pública contratante. El otro alcance que hemos venido ya explicando, que es que permite las transacciones electrónicas entre las entidades públicas contratantes y los proveedores. Miren, importantísimo alcance porque de algún modo es la esencia de las contrataciones, de alguna manera para poderlas hacer más rápido, más fluido el trámite, nos permite pues hacer en forma electrónica justamente estas contrataciones. Ya hemos señalado que estas contrataciones están referidas pues a las adjudicaciones de menor cuantía de servicios, que es obligatorio, y facultativamente en el tema de bienes, ¿no? Otro de los alcances es fomentar e impulsar el desarrollo de los procesos electrónicos, ¿no? Fomentar e impulsar, es decir, tratar de ir mejorando, tratar de implementar nuevos mecanismos, nuevas acciones que permitan justamente desarrollar correctamente estos procesos electrónicos. Bien, preguntan, versión 2 también compra de convenio marco, registro de orden compra y de servicio. A ver, en la versión 2 sí se registra justamente la orden de compra y de servicio, porque es el módulo de contratos. En el tema de convenio marco, no podemos entrar por la versión 3, pero ahí no hay cosa mayor, ¿no? Porque uno ingresa, sí, pues efectivamente por el 2, perdón, el convenio marco, ¿no? No hay mayor relevancia ahí, pero sí habría que ingresar por la versión 2. Pregunta, pero si la ventana está paralizada, no lo entiendo. Ah, está preguntando la señorita Angélica, de repente se está integrando a este momento. Sí, hay clases, señorita Angélica, descargue por favor el archivo de la plataforma porque hemos tenido un problema técnico, pero ello no nos va a impedir, pues, de alguna manera, no nos va a impedir continuar con la sesión porque solo queda la sesión de hoy y la sesión del día martes. Bueno, hace el comentario Albino que sí, efectivamente estamos explicando el archivo del OSI que anexaron en la página principal. O sea, ok, confirmamos que es versión 2. Bien. Ok, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien, entonces comentábamos pues los alcances. Y esto, qué importante pues significa que esté implementado este sistema electrónico de contrataciones. Bien, los objetivos del sistema es fortalecer y agilizar los procesos de contratación. Fortalecer porque en la medida de que se genere total confianza, ¿no? Porque a través del sistema no se va, pues, como se dice, a manosear la documentación. Es documentación que en tiempo real va a llegar y asimismo va a quedar ahí. Son archivos que no van a cuestionarse cualquier, no se va a generar cualquier cuestionamiento en la medida de que son archivos que van a obrar ahí en el sistema. Y agilizar los procesos de contrataciones en la medida que pueda permitir pues que los proveedores participen desde su terminal, desde su computadora, ¿no? Y que de alguna manera pueda
digamos, hacerlo más rápido, más fluido, ¿no? No hay que dejar de señalar que también es importante, en la medida que va a generar ahorro, va a generar una ecoeficiencia, porque solamente se va a poder imprimir lo necesario, ¿no? Todo se va a actuar en forma virtual. Otro de los objetivos es incrementar la transparencia en los contratos de bienes, servicios y obras. Miren, incrementa la transparencia porque, tal como también lo hemos referido en la diapositiva anterior, se va a minimizar los cuestionamientos por el manoseo de la información de la documentación, ¿no? Porque son archivos que van a hablar ahí y son difíciles de que se expongan justamente a temas contrarios a la ley. Entonces, incrementa pues esa transparencia que tanto decíamos para las contrataciones públicas. A ver, me preguntan, para el AMC, es decir, la adjudicación de menor cuantía, ¿es obligatorio también cargar el resumen ejecutivo? No es obligatorio, pero sí recomiendo que en la convocatoria se registre siempre las bases y el resumen ejecutivo, pero no es obligatorio para las adjudicaciones de menor cuantía. Recuerden que además el resumen ejecutivo responde al formato que ya ha implementado el OCE y es obligatorio utilizar ese formato. Bien, otro de los objetivos es permitir la activa participación de los proveedores. Eso es muy evidente porque, de alguna manera, como les digo, bastará solamente contar con el internet y una computadora y poderse encontrar en cualquier lugar, sea en provincia, sea obviamente distante, que permita justamente a los proveedores que puedan participar sin ningún impedimento, ¿no? Además deberían contar también con un escáner porque obviamente tendrían que escanear la información. El otro objetivo, como lo hemos explicado, pues es que sirve de un sistema de información para la sociedad civil, ¿no? Es decir, que se exponga, que se de alguna manera tenga disposición para la sociedad civil que permita brindarle la información sobre las contrataciones públicas, ¿no? Las contrataciones de bienes, de servicios y de obras. Otro de los objetivos es supervisar y fiscalizar el mercado de las contrataciones públicas. Y este objetivo es muy importante haciéndolo notar porque, señores, esto también no solo la Contraloría, como decimos, puede ser la sociedad civil, a cualquier ciudadano interesado le va a permitir obtener información en tiempo real, de inmediato, de todas las contrataciones que realiza cada entidad, ¿no? De tal modo que esa información siempre va a estar ahí, se archiva obviamente para que se verifique si efectivamente se hizo en forma correcta. ¿Ok? Entonces, por ese lado, hay que señalar lo importante que es el sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no? Fiscalizar, supervisar y fiscalizar, porque la fiscalización además la puede hacer cualquier ciudadano, obviamente para hacer la denuncia respectiva, aunque es función obviamente del órgano de control, le sirve pues justamente para poder hallar la información sobre las contrataciones del Estado. ¿Ok? Miren qué importante estos objetivos en la medida de que engloban pues la importancia que tiene el sistema electrónico de contrataciones del Estado. Bien,
La pregunta es, ¿qué nos brinda el SEACE? Miren, señores, el SEACE nos brinda información y nos brinda reportes. La información que nos brinda es la relacionada a las contrataciones publicadas por las entidades públicas contratantes, ¿no? Las entidades públicas contratantes. ¿Y qué tipo de información debe ser publicada por estas entidades? Tenemos desde el Plan Anual de Contrataciones, que es el instrumento por el cual se consolida todas las necesidades de una entidad, y otro de la información que es necesaria registrarla por las entidades públicas es los procesos de selección, ¿no? Los procesos de selección que permita justamente a través de la convocatoria, ¿no? A través de la convocatoria y con todas las etapas que vayan sucediéndose y todo lo que va a poderse registrar, ¿no? Como la absolución de consultas, como la absolución de observaciones, las bases integradas. Hoy en día se registran las propuestas, ¿no? El acta de evaluación y el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Importantísimo, el otorgamiento de la buena pro. Bien, asimismo comentaba que el SEACE nos brinda reportes obviamente de la información que oportunamente se ha registrado. Una de esos reportes, de esa información, es que se puede obtener precios históricos para el valor referencial, es decir, obtenido de contratos suscritos entre las entidades públicas y los proveedores de bienes, de servicios u obras, de tal modo que esa información ayude para el estudio de mercado, ¿no? Para el estudio de mercado. Otro de los reportes que puede obtenerse a través del SEACE es el detalle de los planes anuales informados. ¿Por qué son importantes? Esto es para los proveedores, porque ellos son los que se interesan justamente en ofrecer sus bienes, sus servicios y obras, de tal modo que pueden conocer qué es lo que requiere una entidad, para cuándo lo va a requerir, ¿no? Por qué monto aproximado, y la información obviamente que detalla el plan anual, ¿no? El valor estimado, en fin, el mes tentativo por la cual se vaya a efectuar, ¿no? Miren qué importante es conocer lo que nos brinda los planes anuales. Asimismo, los reportes que nos brinda es que nos da la búsqueda de oportunidades de negocio, es decir, justamente también complementando el detalle de la información del plan anual, pero ya precisándose justamente las convocatorias que se han realizado, ¿no? Las convocatorias que se han realizado, es decir, los proveedores pueden hallar, pues, digamos, todo aquello que requieren las entidades ya, y se van informando para poder ellos mismos decidir si participan o no, ¿no? Es muy importante, esto también se hace en tiempo real. Luego tenemos otro reporte que es por tipo de procesos, por producto, por modalidad de selección. O sea, es decir, que podemos obtener información según cómo la podamos buscar, ¿no? Puede ser por los procesos de selección, es decir, sabemos que hay una adjudicación de menor cuantía, una adjudicación directa, que puede ser selectiva o pública, una licitación pública y un concurso público, ¿no? Qué importante es porque
de algún modo pues le sirve esto como estadística y podría determinarse muchos usos, como por ejemplo saber pues qué procesos y qué proveedores vayan de alguna manera adjudicándoselo. Y es justamente lo que podemos obtener a través del reporte de los proveedores con buena pro. Qué importante es, ¿no? Qué importante es porque podemos saber cuáles son los tops en empresas que le venden al Estado, ¿no? Y es así que esta información ayuda mucho porque si ustedes se dan cuenta en el día a día, ven las noticias y miren esa información que se publica o que publicita la prensa, es a partir de la información que se encuentra en el SEACE, ¿no? Es la información que se encuentra en el SEACE. Como todo sistema, interactúa obviamente con distintos, digamos, sistemas, con distintos entes, en la medida de que le proporciona y obtiene también información. Veamos. A ver, primero, por un tema de transparencia, en el marco de transparencia, brinda información a la ciudadanía en general. Es decir, cualquier ciudadano que tenga interés en poder obtener información sobre contrataciones públicas, simplemente hace la búsqueda a través del sistema de contrataciones del Estado. Es decir, hay información que está ahí, digamos, a la mano, hay información que está, digamos, a disposición de toda la ciudadanía. Es información pública porque la información de las contrataciones públicas justamente tiene carácter transparente, ¿no? Su publicidad tiene carácter transparente. Bien, con los proveedores porque, como hemos dicho, les da una oportunidad de hacer negocio con las entidades públicas. Hoy en día las reglas están siendo muy claras, ¿no? Se han ido un poco sofisticando, se han ido optimizando los procedimientos de tal modo que hoy en día prestarle servicios al Estado, venderle bienes al Estado, contratarle obras al Estado es un negocio, es atractivo para los proveedores del mercado. Es decir, los proveedores del mercado hoy en día están muy interesados en contratar con el Estado y a través del SEACE es que obtienen esta información. Tenemos también que interactúa con la Contraloría General de la República dentro del marco del control de la correcta utilización de los recursos públicos, porque las contrataciones públicas generan el gasto, generan la obligación justamente asumida por un contrato, ¿no? Genera esa obligación que permita pues trabajar en forma transparente. Bien, luego tenemos que también permite a las pymes, de alguna manera, impulsar su desarrollo, la difusión justamente de justamente los negocios, que permita pues desarrollar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, de tal modo que va a dinamizar el mercado, ¿no? Va a dinamizar el mercado que de algún modo
pueda de alguna manera permitir la concurrencia de estas pymes y desarrollar y dinamizar, como se dice, el mercado de estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por otro lado, también el SEACE mismo, si bien es administrado por el OCE, le ayuda justamente al OCE a supervisar el correcto, digamos, la correcta utilización de las disposiciones, el cumplimiento de las reglas, ¿no? De las reglas que puedan cumplir las entidades públicas, ¿no? Es decir, el OCE a través del SEACE supervisa a todas las entidades públicas que hagan correctamente las contrataciones con los proveedores de bienes, de servicios y de obras. Asimismo, el SEACE permite pues verificar ese requisito indispensable que deben tener los proveedores para contratar con el Estado, el RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, miren lo importante que significa el SEACE también para interactuar. En el tema de la SUNAT también interactúa porque sabemos que la SUNAT, que es la que otorga el Registro Único de Contribuyentes, va a servir justamente también para identificar a través del SEACE a los proveedores, ¿no? Los proveedores se identifican a través de su RUT. Entonces, por ese lado, es importantísimo justamente que interactúe la SUNAT con el SEACE. De otro lado, siendo el sistema integrado de administración financiera, el SIAF, también interactúa con el SEACE de tal modo que crea justamente o recoge la información de la obligación que se vaya a generar a través de los contratos, ¿no? Para poder hacer el trámite de pago correspondiente. ¿Okay? Miren entonces cómo podemos determinar lo útil que es el sistema electrónico de contrataciones del Estado. Y podemos decir ya que el SEACE es obligatorio en su uso, es decir, todas las entidades públicas, aquellas que nosotros conocemos que están dentro del ámbito de la Ley de Contratación del Estado, están obligadas a registrar la información sin perjuicio del régimen legal o fuente de financiamiento. O sea, toda la información de las contrataciones públicas son registradas a través del SEACE. Información como la del plan anual, como los procesos de selección, los contratos y su ejecución, todos aquellos actos que requieran ser publicados dentro de lo que corresponde al proceso de selección o de otros actos que componen justamente estas fases del procedimiento de contratación. También las contrataciones con sujeción a regímenes especiales, es decir, los contratos que se hacen con proveedores internacionales, ¿no? Aquellas compras que se hacen, si bien están exceptuadas la normativa de contrataciones, habría que registrarla para que se difunda como tal. Importante, señores, importante conocer que es obligatorio entonces su uso, ¿no? Es muy obligatorio porque la omisión justamente del registro de la información acarrea las responsabilidades de los funcionarios correspondientes, ¿no? Recuerden, el SEACE es obligatorio. Y por ejemplo, obligatoria es la información que se deba registrar sobre las contrataciones menores o iguales a 3 UITs, ¿no? Las que le conocen las compras directas,
Entonces, esta debe ser registrada, por ejemplo, dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, correspondiente a la información del mes anterior. ¿Ok? Entonces, miren lo importante que es justamente conocer que hay disposiciones que ya de algún modo se asumen que deben cumplirse en determinado periodo, y es importante para las entidades públicas que puedan registrar esa información, ¿no? Miren lo importante que es y lo necesario, porque eso luego sirve para, digamos, información que es útil para cada interesado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Bien, preguntan, ¿qué pasa si un postor pretende registrarse hoy 13 de agosto y su vigencia RNP vence el 17 de agosto, último día del registro de participantes? Sí, se puede registrar. Solamente está vencido a partir del día siguiente de la fecha. En tanto, tiene todos sus derechos expeditos y puede registrarse como participante. Luego ya tendrá la obligación de poder asumir justamente también su renovación en la medida de que quiera constituirse como postor, ¿no? O como participante que haga las consultas o que haga las observaciones. Ahí tiene que tener vigente el RNP. ¿Ok? Ahí tendría que tener vigente el RNP. Bien, continuamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Para la implementación del SEACE, señores, para cada entidad pública, primero la entidad pública debe formar parte del registro de entidades contratantes, del REC. Es decir, que cada entidad, entiéndase como entidad pública, aquella que tiene una autonomía administrativa económica, ¿no? De entidades contratantes, tiene una autonomía administrativa económica de tal modo que permita justamente a esa entidad poder brindar información que actúa dentro de sus funciones. O sea, que tenga toda la facultad de hacer contrataciones para atender sus necesidades. Entonces, ahí pues tenemos que recurrir al TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OCE, y nos dicen qué requisitos se requiere para efectuar este registro. Aquí entra y hay que hacer notar las unidades ejecutoras, pues no, las unidades ejecutoras se les asigna pues dentro de la relación de entidades contratantes, de tal modo que les permita obtener justamente su acceso al SEACE. La información, obviamente, resultante de las modificaciones, debe ser actualizada por cada entidad, ¿no? Debe ser actualizada por cada entidad. ¿Y cómo se accede al SEACE? Una pregunta muy clave, una pregunta muy clásica. Bien, se accede al SEACE a través de un certificado, es decir, para interactuar con el SEACE, las entidades públicas, tanto como los proveedores, deberán utilizar el certificado SEACE que es emitido por el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Okay, recuerden que el OCE es quien administra justamente el SEACE, pero este certificado se solicita una vez que, o siempre y cuando que la entidad esté dentro del registro de entidades contratantes. También el procedimiento se encuentra en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OCE, ¿no?
Y esto es importante pues conocerlo, de tal modo que una vez que obtenga ese certificado se asigna pues un usuario y la contraseña. Un usuario y la contraseña, tal como se puede visualizar en la ventana de la diapositiva, ¿no? A ver, me preguntan, pero ya sería como postor que perdió porque haciendo la consulta aún no inició su trámite para renovar y su presentación de propuesta está a 5 días. Ya no podrá ser admitida. O sea, usted tiene que esperar la fecha y en la fecha se verifica si tiene o no vigente el RNP. No se puede presumir. Simplemente se espera la fecha del acto y en esa fecha se verifica pues que tenga el RNP vigente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tuviesen? Obviamente, si no tiene el RNP vigente, la propuesta se da por no admitida, ¿no? Bien, entonces comentábamos pues que para interactuar con el SEACE se va a requerir un certificado del mismo que va a obtener un usuario y una clave. A través de ello pues que es importante que las entidades accedan al SEACE para registrar la información. Así como se solicita este certificado, también es de responsabilidad de las entidades puedan desactivar aquellos certificados cuyos usuarios ya no se encuentran autorizados por esa entidad para laborar en la misma, ¿no? Para laborar en la misma. Bien, entonces tenemos aquí pues cómo funciona el certificado SEACE. A través del certificado SEACE se ingresa al sistema y ahí pues obviamente puede tener acceso a través de los proveedores del Estado. O sea, el proveedor del Estado es un usuario del SEACE, puede obtener su certificado. El mismo OCE tiene su certificado para el acceso. Los árbitros también pueden obtener un certificado SEACE. Los órganos de control, los auditores también pueden solicitar su certificado SEACE. Y obviamente las entidades públicas contratantes en cuanto al personal que designan para que tengan acceso, ¿no? El personal que designan para que tengan acceso. Importante entonces conocer qué es esto, que el certificado del SEACE va a permitir el ingreso y el acceso al sistema electrónico de contrataciones. Ok, y este certificado pues es el mecanismo, en realidad para interpretarlo, es el mecanismo de identificación y seguridad que deberán utilizar las entidades públicas contratantes, los proveedores del Estado, los árbitros y todos los demás usuarios para acceder, interactuar en el SEACE. Obviamente se ha dicho ya que este certificado está compuesto por un código de usuario y una contraseña. Bien, ¿cada qué tiempo se modifica la contraseña para realizar acceso al SEACE? No, la contraseña es como la contraseña de cualquier, como un medio de seguridad. Se recomienda que la contraseña se modifique como cualquier otra de que usted tuviese en la tarjeta, ¿no? La frecuencia la ponen unos, de tal modo que muchas veces también el OCE creo que determina una vigencia. Si no me equivoco, creo que pone cada 6 meses, cada 3 meses, pero bueno, en verdad eso deberían hacerlo por cada uno, ¿no? Yo les recomiendo que puedan actualizarla cada mes, ¿no? Cada mes puedan cambiar su clave. Es la mejor recomendación para que eviten cualquier cualquier problema, ¿no? Con su acceso. Bien. ¿Y cómo acceden al SEACE? Miren, el SEACE se accede a través de 2 portales. Pueden ingresar
a www.oce.gov.pe, que es el portal del Organismo Supervisor de Contratación del Estado. Ahí en la parte izquierda van a encontrar justamente el enlace con el SEACE y van a poder, dándole clic, ingresar donde se requiera. Otro acceso es a través de la página misma del SEACE, que es www.ceace.gov.pe. Ahí mismo encontrarán pues en la ventana el acceso de usuario registrado, donde se va a fijar tanto el código, el usuario como la clave, ¿no? Ahí en ambas plataformas les va a permitir, pueden entrar al SEACE. Miren, importantísimo, bien importante. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta, señores, hasta acá? ¿Cuántos tipos de usuarios tiene el SEACE? Mire, el SEACE, como decíamos, los usuarios, tenemos pues a ver el perfil, un funcionario usuario. El funcionario, me refiero al funcionario público. ¿Y qué hace el funcionario público a través del SEACE? Es aquel que va a registrar la información. No va a registrar la información y de algún modo también va a permitir en las transacciones electrónicas la recepción de los documentos electrónicos. Recuerden, el funcionario público registra la información y recibe la documentación electrónica. ¿Okay? Y recibe la documentación electrónica. Luego tenemos otro usuario que vienen a ser los proveedores de bienes, de servicios, de obras, ¿no? De bienes, de servicios y de obras, que obviamente utilizan el SEACE en dos contextos. El primero de ellos para realizar las consultas de la información de las contrataciones que realizan las entidades públicas y también para participar de las transacciones electrónicas. Nos referimos a las adjudicaciones de menor cuantía en servicios, que es obligatorio, y facultativamente en la de bienes. Otro usuario importante del SEACE es la Contraloría General de la República, que es la que consulta toda la información, de tal modo que a través de ella hace un exhaustivo análisis, ¿no? Para poder detectar algunos actos contrarios a la normativa, ¿no? A la ley. Pero de todo modo, la Contraloría cumple ese rol de control. Y estamos hablando de la Contraloría como la Contraloría, porque también existen los órganos de control institucional, que también forman parte del Sistema Nacional de Control, ¿no? Pero ellos, obviamente, en la interna de la entidad, consultan también sobre la información para poder, de algún modo, contribuir a sus exámenes de auditoría, ¿no? A sus exámenes de auditoría. El OCE también es uno de los usuarios importantísimos del SEACE, porque es quien va a monitorear la información y va a administrar el sistema, ¿no? El OCE monitorea, es decir, para cumplir el rol de supervisar, monitorea la información y también administra el sistema. Y los otros usuarios son en realidad la ciudadanía en general, ¿no? Para hacer las consultas de las informaciones sobre contrataciones públicas. Entonces la ciudadanía en general recurre al SEACE. ¿Y
¿cuál es el régimen de notificaciones? El régimen de notificaciones significa que todos los actos realizados a través del SEACE, incluidos los efectuados por el OCE en el ejercicio de sus funciones, por decirlo pues que resuelven los recursos de apelación al tribunal, se entenderán notificados del mismo día de su publicación. Notificados, porque surten efectos a partir del día siguiente de esa notificación. Miren, importantísimo es porque es un medio que no va a permitir el cuestionamiento o la duda de esa notificación. No va a permitir la duda de esa notificación. Entonces, el SEACE también es un medio que configura las notificaciones de los actos de las contrataciones públicas, ¿no? Importante justamente medio para notificar. Señores, ¿alguna pregunta hasta acá? A ver, ¿cuáles son los tipos del Sistema Nacional de Control? A ver, los tipos, no, podríamos decir los entes componentes. Recuerden que el órgano rector es la Contraloría General de la República y los que componen el Sistema Nacional de Control son recuerden, los órganos de control interno, estos que están en cada dependencia, y las sociedades auditoras, ¿no? Las sociedades de auditoría que realizan muchas veces los exámenes especiales de control, ¿no? Eso componen el Sistema Nacional de Control. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ok? Continuamos entonces. Entonces recuerden, es importante que ustedes conozcan que el SEACE es un medio de notificación, ¿no? Un medio de notificación. Y la validez de la información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a la información que se tiene como documento final. Es decir, si bien entramos a un sistema, esa información obedece a la información que obra en físico. Ok, mucho cuidado. No se trata de cambiar acá, tener una información y tener una distinta en el SEACE. No, señores. La información que ustedes encuentran en el SEACE es la documentación idéntica que obra en el documento físico, en el documento final, y ello es bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado de SEACE y de aquel que hubiera registrado la información. ¿Ok? Miren, importante es porque hay que siempre combinar a que se pueda de alguna manera registrar la información correcta. Esto da la seguridad pues y la garantía justamente de que la información que obra en el SEACE es fidedigna, ¿no? Es información que corresponde a la verdad, ¿no? Que importante es conocer justamente esta información. Bien, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Cuándo se dice control posterior? No, el control posterior podríamos configurarlo como el ejercicio que se hace posterior justamente a una acción. Me refiero que genere justamente ese control, digamos, posteriores después de efectuada la contratación, ¿no? Después de efectuada esa contratación. ¿Ok? Entonces, por ese lado,
es esto, digamos, importante conocer que el control posterior. Bien, y la información de los procesos de selección, recuerden, es toda la que se registra justamente en el SEACE, ¿no? Toda la que corresponde a las etapas es la información que está referida pues a la licitación pública, al concurso público, a la adjudicación directa pública, a la adjudicación de menor cuantía, a los procesos especiales, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo que corresponde a los tipos del proceso de selección, toda esa información es la que se registra justamente en el SEACE. Estos procesos de selección, recuerden, están determinados por los topes, ¿no? Los topes de los procesos. Y importante es, esto de acá, perdón, me habría que actualizarlo, es 11.550 abajo. Ok, hay que actualizarlo nomás, disculpen. Y considerar pues cuáles son las fases de contratación, porque a partir de estas fases se han justamente a partir de estas fases es que justamente se han implementado los módulos del SEACE, ¿no? A partir justamente de las fases de la contratación pública, ¿no? Bien, ahora vamos a ver a continuación pues todos los plazos de aquellas acciones por las cuales se registra la información en el SEACE. Y esto es muy importante que lo consideren porque son plazos perentorios, son plazos que permiten de algún modo considerar para que podamos registrar la información. Por ejemplo, el plan anual de contrataciones y el documento que lo aprueba debe ser registrado en un plazo no mayor a 5 días hábiles de aprobado, ¿no? En un plazo no mayor a 5 días hábiles de aprobado. Ok, miren, 5 días hábiles, es decir, días laborables, ¿no? Las bases también deben ser registradas obviamente al momento de la convocatoria, o sea, en la fecha que se convoca hay que registrar las bases y además recuerden el resumen ejecutivo. Y además el resumen ejecutivo. ¿Ok? Entonces ahí es importantísimo pues que identifiquen justamente la fecha misma de la convocatoria. Las postergaciones también deben ser registradas en el SEACE, obviamente, antes de la fecha que se ha reprogramado, no antes de la fecha programada en el calendario para el acto que se desea postergar. No vamos a postergar pues el mismo día para que ese mismo día pudiese justamente efectuar el mismo acto. Entonces, por ese lado es importante registrar oportunamente la postergación. El pliego de absolución de consultas y de observaciones
tanto ese pliego de absolución de consultas como el de observaciones se registra a través se hace en la fecha que se ha fijado en el calendario, en la fecha que se ha fijado en el cronograma del proceso. Ahí es la fecha para poder notificar o registrar el pliego absolutorio. Las bases integradas, también muy importante, y acá hay que precisar porque la norma establece que bajo sanción de nulidad se tiene que notificar, ¿no? En caso no se notifique, se podría declarar la nulidad. El acta y el cuadro comparativo de la buena pro en el día señalado en el calendario, miren, importante, el pronunciamiento por parte del OCE, ahí no de la entidad, sino por parte del OCE, obviamente dentro de los 10 días hábiles que se ha tenido el expediente, ¿no? Esto es en cuanto cuando se elevan las observaciones. La declaratoria de desierto dentro del día siguiente de haberse producido esa declaratoria. La cancelación hasta el día siguiente de su comunicación al comité especial, ¿no? Primero se comunica al comité especial y luego se registra, ¿no? Al día siguiente. El consentimiento al otorgamiento de la buena pro, que es al día siguiente de producido. La presentación de los recursos de apelación, el mismo día de haberse interpuesto, eso cuando hace la entidad. Cuando resuelve, obviamente, también la entidad tiene 12 días hábiles. Pero cuando resuelve el OCE es en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados desde la fecha de emisión del decreto que declare que el expediente está listo para resolver. Por último, tenemos también que hay un registro de información en el SEACE, unos plazos como las resoluciones o los acuerdos que aprueban las exoneraciones, que es dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión o adopción según corresponde, ¿no? Los contratos, las órdenes de compra de servicio también se registran en el SEACE, recuerden, en el módulo de contratos a través de la versión 2, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, ¿no? Siguientes a su perfeccionamiento. Y las modificaciones a la información proporcionada del registro de entidades contratantes, que es 10 días hábiles de producida. Bien, señores, tienen acá pues todos los actos que se registran en el SEACE. Obviamente hay que considerarlos, hay que hacer todo un resumen porque son de obligatorio cumplimiento. Les ruego, por favor, el día martes tenemos examen, vamos a hacer tomar ese repaso. Esto sabrán que es muy fácil porque en verdad se trata más que todo de registrar la información. No le voy a decir que se memoricen plazos, pero sí es bueno que alguno u otros puedan tener, ¿no? Yo considero que hay, a ver, por decirlo pues, el plazo del plan anual deben saberlo. Temas como la consultoría, la consultas y observaciones que son en el mismo día que se programa, eso también hay que conocerlo. O sea, son reglas, ¿no? Entonces, algunos u otros plazos que son importantes que puedan ustedes conocer. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? A ver, me preguntan, ¿cuántos días después de la aprobación del PIA se aprueba el pago? Son 15 días hábiles. 15 días hábiles que se requieren para aprobar el plan anual de contrataciones. Cuando hay pronunciamiento del OCE y se retrotrae el proceso, ¿cuántos días se espera para habilitar y los plazos continúan? No, a ver, el pronunciamiento del OCE se publica y eso debe ser recogido por las bases. No es que se retrotraiga, no se retrotrae el proceso, simplemente ahí en esa etapa que ha quedado suspendido, se tiene 2 días para poder implementar todo lo que corresponde al pronunciamiento a las bases integradas y publicar estas. ¿Ok? Preguntan, ¿la firma del contrato puede ser reemplazada por la orden de compra de servicio?
ya hemos visto, recuerden que el contrato, el perfeccionamiento del contrato puede ser por contrato documento o sea, es decir, reemplazamos el otro, orden de servicio u orden de compra solo para las adjudicaciones de menor cuantía de bienes y servicios. No entra ni para consultoría de obras ni para ejecución de obras. Bien, preguntan, ¿no se puede considerar un caso práctico relacionado al OCE y se hace? ¿Un caso práctico en qué sentido? A ver, discúlpenme. Los casos prácticos en realidad, sabemos que el manejo del se hace, podríamos tener una sesión práctica, pero yo les recomiendo que vean unos videos que están en la misma plataforma del OCE y pueden ustedes ahí considerar cómo se maneja el se hace. Bien, señores, entonces el día martes tenemos el examen último, cerramos, yo estoy entregando notas, yo les agradezco mucho, pero después de suscrito me dice la señorita Bernilla, la firma del contrato, no, no, señores, no, se registra el documento que perfecciona la obligación. Si fue con contrato, se registra el contrato. Si fue con orden, se registra la orden. No puede ser cambiado, señores. No lo permite. Bien. Entonces, quedamos para el día martes. Por favor, puntuales. Yo les agradezco muchísimo. Será nuestra última sesión. Y entonces nos estamos viendo ese día. ¿Se puede emitir orden? Claro, la orden tiene dos conceptos. O puede perfeccionar un contrato de adjudicación de menor cuantía y en todos los demás casos sirve para tramitar el pago. Por eso se genera la orden, pero ese solamente cuando hay un contrato se genera orden para tramitar pago. ¿Es opcional? No es opcional. La orden, como le digo, sirve para tramitar el pago. ¿Ok? La orden no es opcional, como les digo. La orden se genera de todos modos para tramitar el pago. Sin embargo, para adjudicaciones de menor cuantía puede asumir que perfecciona el contrato. Bien, ¿alguna otra duda, señores? Quedamos entonces para el día martes. Bien, ¿la orden debe ser antes? No, la orden sale después del contrato, porque el contrato es la que va a sustentar la orden. Recuerden, la orden no puede ser antes del contrato. La orden es posterior, porque ¿cómo vamos a tramitar un pago? No, tampoco puede ser después de la factura. ¿Ok? En algunos casos podría configurarse como decir se emite después de emitida la factura porque ya ha habido un contrato y la orden se podría generar cuando se haya emitido la conformidad y se haya emitido la factura. Podría considerarse así, pero es con fecha antes de la factura. Podría ser, por eso le digo, o sea, si sirve para el trámite de pago y nosotros ya tenemos un contrato que sustenta la obligación, la orden solamente se genera para tramitar el pago. Bien, señores, muy buen fin de semana. Lean y cualquier inquietud el día martes la conversamos. ¿Ok? Hasta luego. You are now muted. Manuel. La cagada que escucha vos. ¿Por qué? Es que por eso lo he trabajado el archivo de mi correo. No para.